Y muy bien, en los minutos que me quedan voy a impartirles en esta noche un mensaje que he titulado El legado de la oración. ¿Cuántos de ustedes oran? Levanten su mano. Muy bien, vamos a dejarla ahí. No voy a preguntar cuánto, no voy a preguntar cuándo ni cómo. Pero hoy quiero enseñarles e impartirles algo sobre, en este mes que estamos enseñando sobre el legado. Digan conmigo, la herencia es lo que recibimos materialmente. El legado es lo que se nos transfiere en la cultura. Cada familia va a dejarle a sus descendientes una herencia o un legado. Muchos de nosotros quizás tenemos una ascendencia de padres pobres, de padres escasos, de padres que en vez de dejarnos una casa o un vehículo o un negocio o una cuenta en el banco, nos han dejado deudas, acreedores, un mal testimonio en cuanto a la economía. Y otros han recibido un legado justamente por causa de ese pasado de pobreza, de no puedo, de no tengo, en nuestra familia nunca se pudo, por lo tanto nunca se va a poder. Pero cuando vos y yo llegamos al camino del Señor y tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, comenzamos a recibir otra herencia y otro legado, el legado de nuestro Padre Celestial. Es nuestro deber ahora cambiar lo que vamos a heredar y lo que vamos a dejar por legado a nuestros hijos, a nuestros nietos y las siguientes generaciones. Como iglesia yo tengo el compromiso de ser tu padre espiritual para darte un legado espiritual y una herencia también espiritual para que vos seas mejor de lo que fueron tus padres, mejor de lo que fueron tus abuelos, para que tus hijos sean mejores que vos. Amén. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido en los 5 legados del domingo pasado, repito claramente, es enseñar a nuestros hijos acerca de la Pascua, particularmente de nuestra Pascua, cómo el Señor nos rescató, cómo el Señor nos liberó, cómo el Señor cambió nuestra vida, cómo éramos antes, contarle a los hijos cómo éramos antes y contarles cómo somos ahora en el Señor. Número 2, enseñarles los mandamientos y sus beneficios. ¿Cuántos se han aprendido ya los 10 mandamientos? Levanten su mano. ¿De memoria? ¿Alguno de ustedes se puede animar a venir al altar y contarlos, los 10? De a uno, no corran. Bueno, se tienen que aprender los mandamientos de memoria. Yo soy Jehová el Señor, tu Dios, que te sacó la tierra de Egipto. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento 2, no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. Mandamiento 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Mandamiento 4, guardarás el día de reposo. Mandamiento 5, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días y te vaya bien en todo. Mandamiento 6, no matarás. Mandamiento 7, no adulterarás. Mandamiento 8, no robarás. Mandamiento 9, no mentirás. Y mandamiento 10, no codiciarás. Se lo aprende de memoria, se lo enseña a sus hijos y sus hijos se lo enseñarán a sus nietos. Usted no pretenda vivir los mandamientos si no los conoce. Y la única promesa que Dios nos ha dado para ser bendecidos, prósperos y crecer es siendo obedientes. Amén. No hay oración, no hay abracadabra, pata de cabra, no hay cadenas de nada. Usted necesita ser obediente y se asegura la bendición del Señor. Hereda también usted el legado, repitiendo el mensaje del domingo pasado, acerca de la rebelión de Coré. Le enseña a sus hijos lo que pasa cuando alguien se rebela contra Dios, cuando quiere pastorearse a sí mismo, cuando niega a los hombres de Dios, niega a los pastores, niega la cobertura espiritual, niega el orden establecido de Dios en los liderazgos que Él ha establecido. La tierra se va a abrir, te va a tragar y va a quedar un incenciario nomás. Así Israel tuvo por orden de Dios que armar láminas de cobre, ponerlo alrededor de un altar, para que cada vez que el pueblo de Israel iba a adorar y veía el altar cubierto de cobre, entonces los padres le contaban a los hijos lo que había pasado con los hijos de Coré. Usted tiene que hablarle a sus hijos de la provisión divina, recordarle de que Dios proveyó maná en el desierto, contarle a sus hijos cómo Dios le proveyó en sus desiertos, para que cuando ellos pasen por tiempos de prueba tengan de dónde aferrarse y digan: si Dios le proveyó a mis padres, Dios me va a proveer a mí.
Y número 5, contarles el último legado, enseñarles de los días de Purim, cuando Dios fortaleció a la reina Esther, intercedió, levantó un nuevo edicto en el rey Asuero, y entonces en un día Dios revirtió la maldición de Amán y el pueblo de Israel fue libertado. Cuéntele a sus hijos cuando Dios abre camino donde no lo hay, cuando Dios cambia la sentencia, cuando Dios cambia lo imposible, cuando Dios hace que la orden aún de un rey sea torcida a favor de la orden y la bendición de los hijos de Dios. Y el legado de la oración, en esta noche quiero contar rápidamente y marcarte algunos puntos. Dice Marcos capítulo 11, versículo 24: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Cuántos de ustedes están pidiendo al Señor cosas en oración? Generalmente usted ora cuando necesita algo. Por lo general la gente ora cuando está necesitando algo. Difícilmente alguien diga, ay, hoy me he levantado tan satisfecho con la vida, tengo todo, no me falta nada, soy feliz. La verdad que cuando Dios me creó, hizo un gran proyecto conmigo, me va bien en todo, soy querido por todos, mi familia es un lujo, mis hijos una maravilla, mi esposa, mi suegra ni te digo, ¿verdad? No necesito nada, entonces voy a orar para dar gracias a Dios. La gente por lo general ora y busca a Dios en tiempos de necesidad. Pero es una promesa, Dios dice que cuando crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, lo obtendrá. El problema de no recibir lo que oramos es porque no creemos. Y nosotros debemos desarrollar como padres, como una generación, aunque seas soltero, aunque todavía no tengas hijos, desarrollar una cultura de oración, una vida de oración, un estilo de vida basado en la oración, y que vean en nosotros que creemos, que no oramos, no rezamos, no repetimos un cuento, no repetimos una estampita por simple tradición o religión, sino que lo que creemos lo declaramos y en la oración viene porque ya sabemos que lo hemos recibido. Es diferente pedir esperando recibir que pedir sabiendo que ya lo tengo. Muchos de nosotros no recibimos nada porque no entendimos de lo que le estamos pidiendo al Señor. No es que, bueno, Señor, yo te pido que me des algo, y entonces como si fuera un Papá Noel que recibe la oración y le da la orden a los enanos para que empiecen a fabricar aquello que tú estás esperando, y tengas que esperar el 25 de diciembre para que salgan el trineo con los ciervos y te lo traigan. Entonces muchas veces oramos creyendo de que Dios es Papá Noel y decimos, no, se ve que algo pasó en el cielo. Debe haber un paro general de ángeles, no están trabajando el milagro que estoy pidiendo, algo está pasando, ¿por qué demora? ¿Será que se extravió mi oración? No, cuando uno ora en fe, lo que está pidiendo el Señor, la Escritura dice que cuando se lo estoy pidiendo, Él ya lo sabía de hace mucho tiempo y ya lo tenía preparado. Entonces, ¿cómo puede ser? Y te pregunto, ¿sientes que tus oraciones no son contestadas o demoran en recibir respuesta? ¿A cuánto le pasa eso? Si a vos no te pasa, ora por mí, cambiemos de lugar. Nos pasa, sentimos muchas veces que las oraciones demoran. ¿Y cuánto tiempo oras al día? ¿Cómo oras cuando lo haces? Porque ahí está realmente la clave. Y dice, quiero que tomes nota acerca de esto, la oración no es otra cosa que el diálogo con Dios. Es vincularse con Él por medio de un hablar, y escuche, también oír y escuchar. Muchas personas oran, pero no escuchan. Hablan, pero no escuchan. En la oración tienes que hablar y tienes que hablar y tienes que. Cuando a mí me decían, yo oro 3 horas, 4 horas, 5 horas al día, yo digo, Dios mío, ¿y no pierde la voz? ¿Cómo hace para orar 5 horas? ¿Se queda sin garganta? ¿Cómo hace? Yo no puedo ni orar ni 15 minutos cuando era más joven. ¿Verdad? Uno empieza a orar y a los 5 minutos se te acabó el libreto y empezás a balbucear. Aleluya, santo, santo. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, ¿verdad? Es el error que todos cometemos y necesitamos aprender de que en la oración a veces hablas 15 minutos y escuchas 4 horas. Porque cuando uno empieza a tener un diálogo con Dios, yo te aseguro que Él tiene mucho más para hablarte que lo que tú tienes para contarle. Lo que Dios necesita de ti cuando comienzas a orar es incitar a Dios a un diálogo.
es provocar una cita con Dios para que comiences a hablar sabiendo de que Él ya sabe todo. No es que tú tienes que contarle, Señor, ¿tú no viste lo que está pasando en mi trabajo? ¿Acaso que te distrajiste con Israel? ¿Qué está pasando? Tengo un montón de problemas. ¿No te das cuenta de lo que pasó con el auto? ¿No te das cuenta de lo que pasó con la casa? Señor, tú conoces mi economía y ahora ¿cómo hago para reparar esta heladera? ¿Dónde estaba, Señor? Dios ya lo sabía, ya lo sabe. Y lo más interesante es que ya tiene la solución. En la oración, con cosas básicas, mínimas, tangibles, materiales, tienes que entender de que Dios ya lo sabe. No necesitas que se lo cuentes para que Él se entere. Lo que necesitas es que se lo cuentes para que tú creas que Él ya lo tiene. Los discípulos notaron que Jesús era uno antes de orar y otro completamente después de orar. Jesús tenía algo que día a día los discípulos comenzaron a percibir. Que Él se comportaba y pasaban cosas de una manera cuando salía de la oración y que era otra persona antes de la oración. Entonces un día ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque vemos que cuando tú oras y que no oras poco, y hemos notado cómo oras, ocurren milagros extraordinarios. Nunca vimos multiplicar tantos panes y tantos peces y que un muchachito te traiga una canastita y que después de repartirla a 5,000 personas nos queden 12 canastas llenas de sobras. Nunca vimos algo igual. Nunca vimos gente endemoniada y poseída ser liberada por una palabra al instante. Nunca vimos que una mujer sufriendo de flujo de sangre tan solo por tocar tu manto sea sana. Nunca vimos ciegos recibir la vista. Nunca vimos sordos oír nuevamente. Nunca vimos paralíticos caminar. Nunca vimos tantos milagros. Nos hemos dado cuenta de algo, que eso ocurre cuando oras. Y los discípulos eran medios uruguayos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? Enséñanos. Y entonces Jesús le dice y les comienza a mostrar, y usted sabe la oración del Padre, cuando oren, pero no voy a entrar en eso, sino que quiero hablar de cuándo Jesús oraba en primer lugar. Jesús oraba, Marcos capítulo 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba en la mañana ganándole siempre al sol. ¿Por qué oramos los lunes 5 de la mañana? En invierno, mejor, porque el sol sale más tarde. En verano el bandido a veces sale a las 5 y un poquito, ¿verdad? Porque aprendimos de Jesús que Él oraba en la mañana antes de que salga el sol. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús oraba por la tarde. Se hacía un tiempo donde Él salía a orar a la hora de la merienda, a la hora después del trabajo, a la hora después del servicio. Y en tercer lugar, Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesús oraba por la noche. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Iglesia, si nosotros pudiéramos desarrollar una cultura de oración en la mañana, en la tarde y en la noche, vos no tendrés ni idea lo que puede empezar a pasar en tu vida. Orando solo a la hora de la comida, al mediodía, no esperes grandes milagros, porque ni el hambre se te va orando al mediodía. Y nuestros hijos están viendo eso. ¿Tus hijos te han visto orar? ¿Tus hijos te ven orar? ¿Has llevado a tu tiempo de oración a tus hijos? Jesús no solamente oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, sino que cada tanto se buscaba discípulos y se los llevaba con Él a orar. Los del turno de la noche eran los peores, se quedaban dormidos. Como quizás algunos de nosotros cuando queremos declarar vigilia nos quedamos dormidos. Pero lo que quiero hablarte hoy es que es importante y fundamental que cada uno de nosotros en esta noche entienda de que no solamente necesitamos orar por nosotros mismos y necesitamos desarrollar una cultura de oración por nosotros mismos, sino que fundamentalmente por nuestros hijos y por aquellos que serán padres dentro de poco y por aquellas que están embarazadas y aún no lo saben y están aquí. Ya veo una corriente mujer a la farmacia a buscar Evatest, a ver si están embarazadas. Cuando salen y entiendan esta noche de que tienen descendencia por delante,
Lo que va a marcar realmente el destino de tus hijos no es cuánto tú sabías de la Biblia, sino cuánto tú orabas de la Biblia. Cuánto, cuándo y cómo tú hablabas con Dios y ellos te podían ver. Y cómo tú te comportabas sin oración y con oración. Usted es una persona completamente distinta cuando no ora. Se le siente el olor a churrasco, pura carne. Pero cuando usted ora, emana un incienso espiritual. Porque la oración produce transformación. La oración siempre produce cosas, siempre. La oración es un hábito que necesitamos desarrollar como cultura y no como un evento. Y es un proceso gestar esa cultura en nosotros que mañana le vamos a transmitir a nuestros hijos por legado. Si tus hijos te ven solamente orar al mediodía y en la noche, al mediodía para dar gracias por la comida y en la noche para que no te agarre el cuco, ellos van a orar menos que eso en su futuro. Porque por lo general los hijos toman más lo malo de uno que lo bueno, ¿sí o no? Los hijos aprenden por lo general más las malas cosas que nosotros hacemos que las cosas buenas. Es algo humano. Por lo tanto, el esfuerzo nuestro para que ellos tengan una vida de oración tiene que ser el doble. Lucas 11, vemos que esto provocó la curiosidad de los discípulos y pidieron que les enseñara a orar. La oración tiene ciertas condiciones para que sea eficaz y quiero que tomes rápidamente nota. Número 1, tener revelación de a quién le estoy orando. Muchos de nosotros no vivimos una vida de oración porque cuando oramos no tenemos presente a quién le estamos orando. En realidad nuestro tiempo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos se van detrás de los problemas, se van detrás de las decisiones a tomar, se van detrás de las situaciones a corregir. Y vamos a la oración en realidad a hablar con nosotros mismos, queriendo siempre resolver las cosas a nuestra manera. Pero cuando vamos a orar tenemos que tener la revelación que Él siempre está ahí escuchando. Que no importa en la condición que tú vayas a orar, Él nunca te va a rechazar. Tú puedes estar en el peor muladar de tu vida, pero si levantas tu mirada al cielo y dices, Señor, Él está ahí en el muladar para escucharte. Él está ahí. Y con esa revelación comienzas a hablar con Él. Número 2, tienes que acercarte con fe, porque Hebreos capítulo 6 dice, versión palabra de Dios para todos. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. O tú eres agradable para Dios o eres desagradable para Dios. Tú eres agradable cuando tienes fe y tú eres desagradable cuando no tienes fe. A Dios nunca le interesó hablar con personas sin fe. El Señor no se detuvo a discutir con personas que no tienen fe. El Señor nunca quiso convencer a nadie que no tuviera fe. ¿Tú ves a Jesús perdiendo el tiempo con Pilatos? ¿Tú ves a Jesús perdiendo el tiempo con el Sanedrín? ¿Tú ves a Jesús debatiendo con los fariseos o con los escribas? No, Él se buscaba invertir el tiempo, poco por cierto en la tierra, para hablar e invertir en los que tenían fe, por más pequeña que ésta fuera. Cuando yo me acerco a Dios tengo que creer en primer lugar que Él está ahí y en segundo lugar que Él es todopoderoso. Yo no tengo un Dios débil, no tengo un Dios mediano, no tengo un Dios parcial. Mi Dios es soberano, sublime, es grande, invencible, es todopoderoso. Para Él no hay imposibles, para Él todo lo que yo pueda pedir, yo sé que lo puede hacer todo. Número 3, pedir en el nombre de Jesús. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando tú hablas en tu propio nombre, el Señor no te presta atención porque eres pecador. Tu pecado te aleja del Señor. Pero cuando hablas en el nombre de Jesús, sacas credenciales, sacas una carta de poder, sacas una autorización de hablar y pedir como si tú mismo fueras Jesús.
¿Usted sabe lo que es hablar en nombre de alguien? Es como si físicamente estuviera ahí hablando. Los representantes, los jugadores de fútbol son los que cierran los contratos millonarios. El jugador de fútbol no necesita ir ahí, en primer lugar porque no sabe nada de negocios. Él se dedica a patear pelotas. Manda a su representante que tiene el poder y el entendimiento para cerrar lo que el otro no puede cerrar. Cuando tú hablas en nombre de Jesús, tú no tienes poder ni autoridad, ni siquiera mereces ser oído. Pero por causa de la sangre que te ha comprado, tú dices en el nombre de Jesús y el Padre te reconoce como su hijo. Habla en el nombre de Jesús. Número 4, aferrarse a la herencia como hijos y coherederos de Dios. Mas todo lo que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amados, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes herencia. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes familia en el cielo y en la tierra. Si tú eres hijo de Dios, amados, a esa gente que dice, yo amo a Jesús, pero no me gusta la iglesia. Yo sirvo al Señor a mi manera. Yo no me congrego porque la iglesia está lleno de gente fallida, de gente que me ha lastimado, de gente que... Si tú no eres parte de la iglesia, dudo que seas hijo de Dios. Porque es como que te cortes la mano y que digas, ahí está mi mano. Tu mano se va a morir. Si te desconectas del cuerpo, dejas de ser parte del cuerpo. Si tú no te reconoces como hijo de Dios, no tienes los derechos de la familia de Dios. Cuando te reconoces como hijo de Dios y estás en la familia de Dios, la herencia sigue viva y sigue activa para ti. ¿Y qué va a pasar? Comienzas a creer y comienzas a apoderarte y aferrarte de aquello que es tuyo. Qué distinto sería la vida de muchos de ustedes si supieran que hay una herencia de $1 millón esperándoles para ser desatada sobre sus vidas. ¿Sí o no? Ya tus proyectos cambiarían. Dirías, estoy peleando todos los días por el jornal. Si tengo una herencia de esa manera, no, ya voy a dejar de trabajar por el jornal. Voy a pasar a ser empresario y a contratar a otros. Y ya tus planes comienzan a cambiar. Porque te sabes heredero, sabes que está ahí. Entonces comienzas a prepararte de otra manera para eso. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Si hoy tuvieras la noticia al salir de este lugar, ay Padre, si llega a ser profético esto, que lamentablemente un tío abuelo lejano murió en Francia y el único heredero familiar sanguíneo eres tú, y dieron los abogados contigo y te dicen, mira, te está esperando $1 millón en Francia para cobrarlo. Tú dices, ay, no sé si es de Dios eso. Voy a orar a ver si eso lo merezco o no lo merezco. Es tuyo. ¿Hiciste algo por eso? No. Simplemente la herencia activa en recibir lo que tú no hiciste nada para recibirlo, pero te corresponde por ser familia. Amados, la herencia que tenemos es mucho más grande que $1 millón. Y murió alguien que no es un tío lejano, murió nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La muerte de Él activó la herencia más grande que cualquier persona puede recibir en la tierra, y después de ella la salvación del alma, la redención de nuestros pecados y una nueva vida abundante en Cristo Jesús. ¿Por qué no la estás viviendo? Porque todavía no te reconoces como hijo de Dios. Porque todavía hay cosas que te están haciendo dudar de que eres hijo legítimo de Dios. Tú no puedes comprar tu herencia con obras, solo con fe, reconociendo que no la mereces, reconociendo que no hiciste nada para poder recibirla. Pero alguien decidió conquistarlo y morir en la cruz para activar esa herencia sobre nosotros. 5. No solo debemos tener fe en Dios, Dios debe tener fe en nosotros. Esto significa que no podemos estar en el clearing del alma. ¿Te lo explico? Usted cuando va a pedir un préstamo, va a sacar un préstamo de algo, ¿qué es lo primero que se fijan que usted tiene? Si tiene deudas, usted va contento y confiado, voy a pedir que me den esto porque yo soy un buen tipo. Yo soy trabajador, yo puedo pagar.
Lo necesito hacer una mejora en mi casa, necesito invertir en este negocio. Y bueno, la única forma que tengo es sacar un préstamo. Y usted va porque cree que aquel que tiene, el banco, le puede prestar. ¿El banco tiene para prestarle? Tiene para prestarle. ¿Quiere prestarle? Claro que quiere prestarle. ¿Se lo va a dar fácilmente? No. Va a ver su historial. Y si ve que usted está en el clearing, que tiene deudas, que no es buen pagador, va a decir, este es mal negocio, a este no le damos. Con Dios pasa lo mismo. Cuando tú le pides a Dios algo, Él va a fijarse en el clearing del alma. Si tienes deuda con alguien, si te falta perdonar a alguien, si estás enojado y no has resuelto una situación con alguien. Aun cuando tú tienes un pleito con alguien, Dios te dice, deja tu ofrenda en el altar, no la entregues todavía, anda a arreglar cuentas con Él y después ven y presentala. Ni siquiera Dios quiere recibir de ti una ofrenda hasta que tú no sales del clearing de la deuda. Hay muchos de nosotros que ofrendamos y diezmamos y vemos la economía trancada porque todavía seguimos enojados con un pariente. Y cuando nos nombran el nombre del pariente, nos ponemos como Judas, como endemoniados. O un hermano de la iglesia, o un hermano de otra iglesia, o un pastor de allá de hace 50 años. Si algo yo me encargo cuando alguien me traiciona, me abandona, me rechaza y hace algo indebido conmigo, es rápidamente limpiar mi clearing, rápidamente limpiar mi corazón. Duele, duele. La traición, la ingratitud duele. Pero inmediatamente uno dice, Señor, yo lo entrego, yo limpio mi corazón de todo esto, porque yo por este desgraciado, perdón Señor, ya lo estoy perdonando. No voy a dejar que se me tranque mi herencia. No quiero que pierdas la fe en mí. Por eso Jesús en la cruz, todos le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Él dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que el Señor realmente estaba diciendo es, yo no vine a la cruz para perder ahora por un enojo. Señor, perdónalos, porque yo también necesito morir en la condición que tengo que morir. ¿Sabes lo que es morir en la cruz y ver a tus discípulos escondidos? El corazón del Señor estaba peleando consigo mismo. Dijo, no, yo a la cruz no puedo irme con enojos. No puedo irme con deudas pendientes. Por eso lo primero que hace cuando resucita es buscar a Pedro, después que se dio a conocer. Número 5. Prioriza la relación con Él antes que los beneficios. En Juan capítulo 11, versículo 38 al 44, narra la resurrección de Lázaro. Toda la gente le demanda a Jesús, y con esto quiero terminar. Dicen, Señor, ¿por qué no viniste antes? Te dijimos que Lázaro estaba muy enfermo y estaba por morirse. Señor, Lázaro es tu mejor amigo. Cada vez que te tomas vacaciones, Lázaro te recibe. Sus hermanas te preparan pero tremendos asados. ¿Y por qué ahora que Lázaro te necesita, te demoras en venir? ¿Por qué no abandonaste lo que estabas haciendo? ¿Por qué no cancelaste la cruzada? ¿Por qué no saliste del trabajo rápidamente? ¿Por qué no me enviaste la ayuda? ¿Por qué no me respondiste la llamada? Y cuando llega Jesús, Lázaro ya estaba hace 3 días muerto. Ya estaba putrefacto el pobre. ¿Y quién aparece? Las hermanas a reclamarle al Señor. Creímos en ti, confiamos en ti, oramos a ti, te lo pedimos muchas veces, te enviamos mensajes. ¿Por qué no respondiste? Ahora está muerto, ya no hay nada que hacer. Dice que Jesús se para frente a la tumba, llora y luego agradece. Dice, Señor, gracias. Mire la oración de Jesús. Padre, gracias, porque tú siempre me escuchas. Y dice que no lo dijo por él, sino por todos los que estaban ahí. Y entonces entró al sepulcro y al volver lo trajo a Lázaro consigo, renovado, con lifting, todo, perdió peso, arrugas, todo, lo trajo así al tipo, mejor que antes. El domingo pasado fue el Día del Niño, ¿verdad?
Nosotros teníamos muchos gastos por esto de la mudanza. Nos contabilizamos con mi esposa y dijimos, no podemos hacerle regalos a los niños. Días anteriores, Fede y Facu comenzaron a mandar señales y decían, papá, se empezaron a portar mejor, dicho sea de paso. Cosa que me llamó la atención. No peleaban, obedecían sin poner pretexto, ayudaban en la mesa, hacían sus camas. Digo, ¿hay un avivamiento en casa o está por llegar el día del niño? Está por llegar el día del niño. Y dentro de todo lo que estaban haciendo bien, me lo decían, papá, ¿viste lo que estamos haciendo? Sí, mi amor, qué bárbaro. ¿Viste que estamos ayudando a mamá? La verdad te felicito. Bueno, mirá, te queremos contar algo. Hay un PlayStation 4 o 5, no sé ni qué modelo es, nuevo, que tiene esto. Y yo no sé cuánto sale un Play a esta altura, pero sí sé cuánto salía hace 10 años atrás, cuando yo lo pedía. Me imagino ahora. Yo digo, mi amor, ni cerca. En este momento nosotros no podemos comprarte eso. Pero mire lo que aprendimos con mi esposa. Aprendimos con nuestros hijos, porque lo han visto con nosotros muchas veces, de que aunque yo no puedo, sí sé quién puede. Y que cuando yo no puedo, tengo el deber de acudir a quien puede, al Señor. Ellos vieron, cuando no teníamos vehículo o dinero para comprar un vehículo más grande que tenemos ahora, 3 años atrás, por cierto, que cuando veníamos del colegio, nuestro Cherry Cucú, chiquito, apretadito, yo paraba en la esquina de Arenal Grande y Miguelete porque siempre frenaba un Kia Rio gris, 4 puertas sedán, y muchas veces le decía, un día papá va a comprar ese auto. ¿Le gusta ese auto? Es más grande, así. ¿Te acuerdas, Fede? Cuando veníamos de la escuela, cuando eras más chico, hace 3 años, en el Cherry Cucú rojo, y pasamos por Arenal Grande y Miguelete, y te decía, un día vamos a comprar ese auto Kia, pero papá es muy grande, sale mucha plata. Sí, vos tenés para comprarlo, no tengo, pero Dios va a proveer. Y cuántas veces bajábamos del auto, llegábamos más tarde a casa para el almuerzo, y bajaba con Fede y con Facu, y digo, disimuladamente acérquense al auto y pongan las manos y vamos a orar. Y orábamos por el auto, ¿te acordás? Y vos me decías, ay, me da vergüenza. ¿Te acordás? Pasaban personas por al lado y miraban así, como locos. Varias veces sucedió el milagro, recibimos una herencia y con eso compramos el auto de la nada. Y el día que fui a la automotora y traje el auto, no les dije nada a ellos. Un día bajaron de casa y cuando lo vieron no lo podían creer. Lo primero que dicen, me miran, es, Dios te dio el auto. Le digo, ¿viste, mi amor? Porque Dios es fiel, Dios es bueno. Cuando llega el día del niño le digo, yo no te puedo comprar un PlayStation, pero orá. Te dije sí o no. Orá al Señor, pedíselo al Señor y Dios proveerá. Llegó el día del niño y no hubo regalos. Y esto a los niños les entristece, sobre todo porque el lunes van al colegio. ¿Y qué hacen los niños? Mira lo que me regalaron. Vos tenés esto. ¿Qué te regalaron a vos? Qué feo es para un niño, porque yo lo pasé, que te digan, no, mira, a mí mis padres no me regalaron nada. ¿No te regalaron nada? ¿Tus padres no te quieren? Y yo le digo a Fede cuando vino el domingo a casa, mi amor, no hubo regalos, pero Dios está escuchando tu oración. Pedilo con fe y Dios de alguna manera lo va a proveer. ¿Le cuento corto el cuento? El viernes le estaba esperando un PlayStation a mi hijo que Dios le proveyó y yo no lo pagué. Te voy a decir más. Esto es más milagroso aún, porque nadie en mi familia sabía lo que le estaba pidiendo y su hermano. Nadie. Y Dios lo proveyó de la manera menos pensada. Entonces, cuando Él ve en mí lo que su padre pudo orar y recibir por fe, mi legado sobre él es ese, decirme, mi amor, cuando no podemos, busquemos a quien sí puede y confiemos en Él. Quizás no llegue en el día que uno espera, quizás sea triste y sea duro, y quizás cuando vos más lo estabas esperando no llegó y parece que Dios no te respondió, que Dios te abandonó. Y es muy común que Dios te ponga en momentos donde la gente a tu alrededor, como pasó con Lázaro, te digan, pero no estuviste, pero viste que Dios no te escuchó, pero viste que Dios te abandonó, pero viste que Dios no te contestó.
Tú sigue orando. Y aun cuando pasen las fechas, aun cuando pasó el día del pago que no pudiste entregar, aun cuando pasó el día de la respuesta que esperabas y no llegó, aun cuando llegó el dictamen médico y la noticia era peor de lo que pensabas, levanta tus manos al cielo y dile: Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Y yo sé, yo tengo fe de que tú sigues estando ahí y sigues siendo Dios. No entiendo por qué no se dio de la forma que yo esperaba, pero yo algo sí sé: ya lo he recibido. Así que gracias porque ya lo tengo. Es cuestión de que tú lo reveles y los muestres a aquellos que aún no lo han visto, pero yo ya lo tengo. Por eso gracias. Y amado, cuando menos te lo imagines, cuando menos te lo esperes, del lugar que vos menos te imaginas que puede venir, Dios ya está enviando tu milagro. Dios ya está proveyendo lo que te falta. Dios ya está haciendo lo que tú no podías hacer, porque Él sigue siendo Dios. Quiero que te pongas de pie, levantes tus manos al cielo. Y en esta hora quiero que ores. Quiero que hagas un compromiso de orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Todo este mes de agosto lo estoy tomando por orden de Dios, de cambiar hábitos y culturas. De a poco. No hagas compromisos que no puedes cumplir, pero comprométete a orar 5 minutos en la mañana, 5 en la tarde, 5 en la noche, y después sube a 10, sube a 15, sube 1 hora. Y no significa que tengas que estar hablando todo el tiempo. Ten un diálogo. Y va a ser tan rico el crecimiento espiritual que vas a ver que cuando salgas de la oración, aún en los momentos más críticos, aún de los muladares donde estás, los milagros te están esperando. Metiste la pata hasta el fondo, la embarraste, arruinaste lo que Dios estaba haciendo, retrasaste todo. De verdad, peor no lo podías hacer. Y estás pagando las consecuencias. Pero vuelve a levantar tu mirada al cielo. Pide perdón. Salta el clearing de las deudas del alma. Y dile: Padre, dame una oportunidad más. No te voy a fallar. Porque sé que en ti yo lo puedo hacer. Y vas a ver cómo todo comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar.